constitucionales. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa con punto de acuerdo por el que la honorable 63ª Legislatura del Estado de Zacatecas exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, licenciado Andrés Manuel López Obrador, para que emita a la brevedad un enérgico y formal llamado por la vía diplomática al presidente Donald Trump a efecto de que sea garantizada la seguridad y los derechos humanos de los mexicanos residentes en los Estados Unidos de América, exigiéndola de igual forma cese de inmediato con el discurso de odio que ha venido reiterando en contra de los mexicanos. Tiene el uso de la palabra la diputada Lisbeth Márquez, autora de la misma. Con su permiso, presidente. Adelante, diputada. En lo establecido por los artículos 83, fracción quinta y 94 bis de nuestro reglamento general, solicito a usted me autorice dar a conocer un resumen o síntesis de la iniciativa respectiva, toda vez que la misma se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de esta legislatura en esta fecha. Adelante, diputada. La que suscribe, diputada Lisbeth Márquez Álvarez, integrante de la 63ª Legislatura del Estado de Zacatecas, en ejercicio de las facultades que me confíen los artículos 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado, 28, fracción primera y 50, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 96, fracción primera de su Reglamento General, elevo la consideración de esta Asamblea Popular la presente iniciativa con punto de acuerdo conforme a la siguiente exposición de motivos. El corredor establecido entre México y los Estados Unidos de América es el principal corredor migrante de todo el mundo, con más de 12 millones de migrantes, seguido por el corredor existente entre la India y los Emiratos Árabes Unidos, con 3 millones de personas. Por si fuera poco, los mexicanos somos la 7ª parte de la población de los Estados Unidos, por lo que nuestra protección es sin duda y debe de ser una prioridad para el Gobierno de la República, más aún cuando los ataques de odio se han presentado de forma recurrente y alentada por muchos de quienes detentan el poder público, no solo con una retórica de odio racial, sino con la implementación de políticas y estrategias de gobierno, como la redada de ayer, la más grande en la historia de Estados Unidos, con 680 migrantes detenidos, un operativo de 600 agentes del ICE que realizaron en personas que ni siquiera tenían un proceso de deportación iniciado. Es un hecho que la población mexicana residente en los Estados Unidos habita en todos los estados del país, pero se concentra la mayor parte en California, Texas, Illinois, Arizona y Washington. Su población rebasa el 35% de la población de estos estados. La población mexicana residente en los Estados Unidos lamentablemente no presenta las mismas condiciones de vida que el resto de la población americana y como ejemplo de ello es importante mencionar que en primer lugar el 51% de los mexicanos no cuenta con documentos, ni de los Estados Unidos y lo que es peor, ni de México. Peor que ser indocumentado de Estados Unidos es ser indocumentado de del propio país, lo que nos convierte a los mexicanos en sujetos sumamente vulnerables, no solo de tratos discriminatorios, sino también de tratos crueles, inhumanos y degradantes al momento en el que se inicia un proceso de deportación, en donde sin duda los menores de edad se convierten en los más vulnerables ante las autoridades y los sujetos que no quieren a los latinos en su país. Es sumamente importante advertir que los aproximadamente 13 millones de mexicanos que vivimos en los Estados Unidos y que se han mencionado con anterioridad son los que se encuentran debidamente registrados en las representaciones diplomáticas o consulares al momento de su traslado al exterior. Es decir, son casi la totalidad de aquellos migrantes mexicanos de primera generación. Pero no podemos dejar a un lado todos aquellos migrantes de segunda y tercera generación que representan casi 26 millones de personas, lo que nos arroja una cifra impresionante de que en los Estados Unidos de América habitan casi 40 millones de mexicanos de primera, segunda y tercera generación.
40 millones que por nuestro idioma, nuestro color de piel, nuestra raza, nuestro origen, somos blanco de ataques del gobierno y de la sociedad. Si bien los migrantes de primera generación siguen llegando a los Estados Unidos, la realidad es que los de segunda y tercera generación ya son más que los de primera y estos representan el 8% de la población de los Estados Unidos. Lo anterior hace sentido cuando observamos que la población de segunda y tercera generación ha crecido sustancialmente de 11 a 25 millones en el 2017. Por lo anterior, necesitamos de la protección de nuestro gobierno, no solo exhortando al presidente Donald Trump por la vía diplomática para que frene la retórica antimigrante, sino fortaleciendo la protección a través de la red consular. Los 50 consulados deben de ser fortalecidos con presupuesto para proteger a los mexicanos. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía popular la presente iniciativa con punto de acuerdo. Primero, la honorable 63ª Legislatura del Estado de Zacatecas exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, licenciado Andrés Manuel López Obrador, para que emita a la brevedad un formal llamado por la vía diplomática al presidente Donald Trump a efecto de que sea garantizada la seguridad y los derechos humanos de los mexicanos residentes en los Estados Unidos de América, exigiéndole de igual forma cese con el discurso de odio que ha venido reiterando en contra de los mexicanos. Segundo, la honorable 63ª Legislatura del Estado de Zacatecas exhorta respetuosamente a las cámaras integrantes del Congreso de la Unión a efecto de que emitan a la brevedad un enérgico y formal llamado por la vía diplomática al presidente Trump a efecto de que sea garantizada la seguridad y los derechos humanos de los mexicanos residentes en los Estados Unidos, exigiéndole de igual forma cese de inmediato con el discurso que ha venido reiterando en contra de nuestros connacionales. Tercero, la honorable 63ª Legislatura de Zacatecas exhorta respetuosamente a los titulares del Poder Ejecutivo de los estados que conforman la República Mexicana a efecto de que colaboren con el gobierno federal en el establecimiento de estrategias conjuntas que fomenten la garantía de seguridad y respeto de los derechos humanos de los mexicanos residentes en los Estados Unidos, estableciendo canales de comunicación permanentes entre el gobierno del estado respectivo y la población mexicana residente en aquel país. Cuarto, la honorable 63ª Legislatura del Estado de Zacatecas exhorta respetuosamente a todas las legislaturas de los estados que conforman la República Mexicana para que en el ámbito de sus competencias realicen las acciones necesarias a efecto de hacer un frente firme, llamando al gobierno federal de los Estados Unidos para que a la brevedad emita comunicados oficiales que exijan al presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, se abstenga de mantener con ese discurso de odio. Quinto, de conformidad con lo establecido en el artículo 105 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, se solicita que la presente iniciativa sea declarada de urgente u obvia resolución. Sexto, publíquese por una sola ocasión en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado. Atentamente, Lisbeth Márquez Álvarez, diputada migrante. Gracias, diputado. Presidente. Diputada, si me Diputado permite presidente. suscribirme a la iniciativa. De igual forma, Felipe diputada Delgado. De igual forma, Correa Valdés, José Guadalupe. Pinedo Morales en los mismos Los términos. mismos De términos, igual forma, Gonzalo Nava. Edelmira Hernández. Ruiz Flores Delgadillo, si me lo permite. De igual De igual forma, Adolfo manera. Samarripa. Para los mismos efectos, esta presidencia, diputada, si nos permite, y Diputado junto a la presidente. solicitud de los Alma diputados, Dávila, si me suscribir su permite. iniciativa. Sí, adelante, diputado Menchaca. En mi calidad de vicecoordinador y en ausencia del presidente de la Comisión de Régimen